Hola, bienvenido a Comité de Gerencia con información valiosa que ayuda a crecer su negocio. La cita es de lunes a viernes en vivo a las 12:30 del día, donde hablamos de empresas, de emprendimientos, de tecnología, con temas que impactan la economía regional, nacional y por supuesto la economía global. Para el día de hoy la noticia más importante tiene que ver con un alivio para las personas que trabajan como independientes. Luis Restrepo tiene la información. Así es, pues los contratistas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al gobierno que tiene aproximadamente 4 meses para establecer ya esta ejecución en el que los contratistas ya no van a tener que radicar, por ejemplo, sus cuentas de cobro previo a haber pagado todos sus aportes de seguridad social, sino que ya puede ser al revés, ya puede ser radicar la cuenta de cobro y posteriormente esas deducciones se van a realizar luego del pago. Esto es un gran alivio para un gran sector de la economía porque hay muchas personas que no están formalizadas desde el punto de vista de empleo, sino que lo hacen a través de prestación de servicios y les tocaba incluso muchas veces llegar a pedir dinero prestado para poder radicar sus cuentas de cobro, y después posteriormente devolver ese dinero prestado para poder obviamente gestionar el pago. Entonces eso es una iniciativa que fue impulsada por Angélica Lozano, que es representante de la Alianza Verde, y pues obviamente tiene un impacto muy importante para muchas de las personas que hoy en día trabajan por contraprestación de servicios. En otra noticia importante del día les contamos que la reunión ayer del Banco de la República decidió mantener la tasa de intervención en 4.5. No hubo mayores novedades tal como estaban prediciendo algunos analistas del mercado. Juan nos presenta ahora resultados de EPM y también una proyección interesante que tiene el grupo Nutresa. Santiago, dos empresas antioqueñas multilatinas, entre ellas empresas públicas de Medellín, presentan sus resultados financieros, muestran una disminución del 7% en sus ingresos, pero un aumento del 25% de sus utilidades, que equivale a 2.3 billones de pesos. El presidente de esta corporación, Jorge Londoño de la Cuesta, ha dicho que esto se debe a que tienen un negocio muy bien diversificado tanto en la región local como internacional. Y además, algo curioso es que las personas están pagando más cumplidamente los servicios públicos. No es tan curioso, la gente buena paga en Antioquia sobre todo, región, pero sí, ha mejorado pues la cartera obviamente. Sí señor, total. Y la buena noticia es que se realizará una transferencia de parte de empresas públicas de Medellín al municipio de Medellín por 1.2 billones de pesos de regalías. Por otra parte, la multilatina Nutresa ha dicho que su utilidad subió en un 6.2% y que además realizará una inversión de capital de 263.000 millones de pesos para mejorar innovación, sistemas de innovación, productividad y fortalecer diferentes canales de transferencia de sus productos y el trading de todos sus productos. También ha dicho que abrirán 50 nuevos locales entre tiendas y heladerías tanto en Colombia como en Centroamérica, y dice que no se retirará de su negocio en Venezuela, pues dado que es una porción pequeña, un porcentaje pequeño de lo que representa todo su portafolio y que ha funcionado bien en este país vecino. Lo que es interesante es que la diversificación de Nutresa fue a partir de los restaurantes, digamos la diversificación del tema alimentos, y han tenido tienen dos marcas muy fuertes. Una de ellas es El Corral, en una adquisición que hicieron hace ya unos 5 años más o menos, y por supuesto las franquicias de Papa John's en el país. Lo que no se sabe es si estos 50 nuevos puntos de venta de restaurantes van a ser bajo la sombrilla de estas dos marcas tan importantes. Juliana Pérez nos va a contar qué es lo que está pasando con la Lotería de Medellín. Juliana. Bueno, primero yo les tengo una pregunta. ¿Quién acá se ha ganado la lotería y no se ha dado cuenta? Yo, y me voy no, mentiras. Yo creo que a mí me ha pasado varias veces, pues me parece una cosa sumamente plausible, sí. Y es que resulta que la Lotería de Medellín tiene uno de los planes de premios más atractivos del país, con 24.000 millones de pesos como monto total, de los cuales 12.000 millones están destinados a la Lotería Paisa. Lo que pasa es que la gente la compra y no la reclama. ¿Cómo les parece? Se vuelven millonarios y no se dan cuenta. Entonces lo que pasa es que este dinero que la gente no reclama va en un 75% al departamento, que lo debe destinar a la salud, y en un 25% al municipio, que lo destina a combatir el juego ilegal. Entonces, desde el 2010 hasta febrero de este año, ¿cuánto creen que la gente no ha reclamado de la lotería? Cuenta, no sé. 55.000 millones de pesos que la gente no ha reclamado. Entonces,
muchas pilas, que si usted compra la lotería y no reclama su premio, en un año este caduca por completo. Lo que tengo entendido es que lo que no reclaman también se va para el sector de la salud, o buena parte de lo que no se reclama. Sí, exacto, lo que dije, el 75% de lo que la gente no reclama va al departamento que lo invierte a salud y el 25% va al municipio que combate el juego ilegal. Eso es lo positivo, que lo que no se gana la gente elevada como yo, que debo ser millonaria y no lo sé, se lo ganan los antioqueños, porque solamente el año pasado lograron recaudar un 17% más para la salud que lo que habían hecho el año anterior. Y la idea de este año es duplicar esta cifra. Entonces, olvídense de reclamar la lotería, que eso todo va para la salud. Muy bien, Juan Hurtado tiene indicadores importantes para el día de hoy. La tasa representativa del mercado para el 21 de marzo es de 2.866 pesos, el euro se cotiza a 3.507 pesos, el petróleo 64.74 dólares y una libra de café 119 centavos de dólar. Esto es Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Recuerden que estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Comité de Gerencia Cosmovisión y en Twitter como Comité Gerencia. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más información. Muy bien, y sin duda uno de los riesgos a los que todos nos enfrentamos a diario es la seguridad sobre la información de los datos. La noticia por estos días es que Facebook se le robaron prácticamente 50 millones de datos de usuarios. Uber está siendo extorsionado por ciberladrones. Y el Foro Mundial de Economía ha dicho que en el mundo se gastan alrededor de 50.000 millones de dólares atacando estos ciberataques. Entonces, definitivamente, la seguridad de los datos es algo totalmente importante. Y Koga, que es una aplicación muy interesante, se muestra como una herramienta para lograr esto. Y para eso nos acompaña hoy Felipe Estrada, gerente de mercado de Koga Colombia. ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Para qué sirve Koga, Felipe? Bueno, Koga es una herramienta de trabajo ideal para las empresas pequeñas, grandes, medianas, grupos de familia, grupos de amigos que quieren guardar su información y que de cierta manera no les ocurra lo que está sucediendo actualmente, que pues estamos siendo muy vulnerables a que aquellas personas que quieren hacer con nuestra información cosas indebidas, pues entonces nosotros estamos encaminados a proteger la información, a que la gente que use Koga pues va a tener la tranquilidad de que todo lo que hable por ahí pues va a estar de una manera segura, de que no te van a poder hackear, entre comillas. A nivel corporativo muchas veces se utilizan correos, pero sin duda el WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea, pues todo el mundo los utilizan. Los empresarios están utilizando este medio para comunicarse y pasar información que es bien sensible. ¿Los empresarios y quiénes más deberían utilizar esta aplicación? Bueno, yo pienso que todos tenemos la posibilidad de usar Koga, porque obviamente cualquiera de nosotros tiene información de pasarle a un amigo o a un familiar el número de tu tarjeta para algún favor, sí. Pasar nuestra información financiera, pasar pues información que queremos que esté oculta. Realmente, actualmente la gente no tiene conciencia de todo lo que vos le permitís a las redes sociales. Cuando las descargas dentro de tu dispositivo móvil, le das una cantidad de permisos, le das acceso a tu ubicación, le das acceso a tu lista de contactos, entonces todo eso se va relacionando. Ellos hacen con esa información demasiadas cosas, son vulnerables a este tipo de cosas que hablaste hace algún momento. Entonces Koga lo que hace es una herramienta de trabajo donde la información se borra cada 24 horas automáticamente. Si yo quiero borrarla, pues se borra y queda completamente borrado de cualquier tipo de servidor, sí. A diferencia de las aplicaciones convencionales que duran casi 2 años en el aire, o sea, toda nuestra en las información. bases de datos de estas empresas tecnológicas. ¿Y cómo es que funciona esta herramienta? Bueno, esta herramienta es muy sencilla. Se adquiere una tarjeta como esta, ahorita se las mostramos, una tarjeta como esta,
te metes a la página www.cogaservices.co/descarga. Puedes descargar ahí la aplicación. Obviamente tiene un valor, pues porque esto tiene un contenido de seguridad muy alto. Y la seguridad cuesta. Y la seguridad cuesta. Es algo muy asequible. Y ya, ahí siguen los instructivos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Ahí estamos como Coga Services y pues les podemos ampliar toda la información de cómo descargar y obtener la tarjeta. Pues Felipe, muchas gracias. Por acá tenemos un número para todos aquellos empresarios y todas esas personas que realmente son conscientes de toda la información que están pasando por los medios diariamente. Pueden llamar al 350-847-4032. 350-847-4032. De regreso a Comité de Gerencia, en un momento estaremos hablando con Viviana Correa sobre ambiente organizacional, sobre cultura organizacional, también sobre cambio, sobre la gestión de cambio en las empresas. Por el momento, Juliana Pérez nos presenta un informe especial sobre el aumento de las aplicaciones de los negocios que manejan domicilios en Colombia. Bueno, y todos sabemos que el plan típico del domingo es pedir un domicilio y para nadie es una novedad. Incluso desde la época en la que todos los teléfonos eran alámbricos, el tipo de teléfono que los niños de hoy en día no reconocen, pedir domicilios era una costumbre para las familias colombianas. Sin embargo, no se puede negar que están experimentando un auge y hoy les vamos a decir las 5 razones por las que esto está pasando. La primera razón es el mercado de apps que sirven específicamente para hacer domicilios. Este mercado fue inaugurado hace 10 años por domicilios.com, pero en los últimos 2 años ya han surgido muchísimas aplicaciones que le compiten fuertemente a esta aplicación. Las principales son Uber Eats y Rappi. La segunda razón es la aparición de una nueva generación que no cocina. Esos vendríamos siendo los millennials y los post-millennials o generación Z. Es una generación que está programada genéticamente para exigir inmediatez, comodidad y que las cosas sean rápidas y fáciles, no tener que hacer un esfuerzo y están dispuestas a pagar más para tener estos beneficios. Juliana, voy a parar en la primera razón de que hay más aplicaciones, pero también es el acceso a teléfonos inteligentes que están en casi toda la población, teléfonos de todo tipo de precios, donde las aplicaciones se pueden bajar de la App Store o de Android, y obviamente esto aumenta y motiva el consumo de las aplicaciones. Sí, claro. De hecho, el gerente de Rappi ha dicho varias veces que él no cree que los domicilios sean como una cosa que se acaba de dar ni un fenómeno que sea de este momento. Él cree que eso es inherente de los colombianos en el ADN y lo que tú dices, Santiago, es que la cantidad de uso que le damos a nuestros smartphones solo permite que esto sea más. O sea, lo que hizo esto fue impulsarlo, no originarlo. Bueno, entonces vamos con la tercera razón, que es la relación costo-beneficio, y es que ya comer en tu casa, en pijama o pues sin ropa, cuesta lo mismo que salir, manejar, parquear en un restaurante. Es mucho más fácil y te cuesta lo mismo. Entonces la gente elige, como ya había dicho previamente, comodidad. Que sigue siendo muy bueno salir a comer también, ¿no? Ah, claro, claro. Pero ahí va otra de las razones. Claro. Discutible. Bueno, la cuarta razón, ya voy a lo que acabas de decir, es la incomparable variedad de oferta. Es que, por ejemplo, aplicaciones como Rappi ya no solamente se centran solo en la comida. Usted por Rappi puede pedir dinero en efectivo, medicamentos básicos, cualquier cosa. Yo una vez mandé un Rappi a la plaza de mercado de Envigado que me compraron unas hierbas. Todo lo que usted quiera se puede pedir y eso alienta al consumidor a utilizar estas apps en vez de hacer el esfuerzo de ir. Y con lo que tú decías, Santiago, de que sigue siendo muy apetecible ir a comer, el último argumento es cómo se ha complicado la movilidad en las grandes ciudades. No es un secreto para nadie que las grandes urbes de Latinoamérica cada vez crecen más, lo que complica la movilidad, y ya uno solamente de pensar en tener que ir a parquear a un restaurante dice, bueno, pues ir, manejar, lo que habíamos dicho previamente, vestirse, parquear. Entonces, esto hace que la gente quiera estar en su casa y pedir domicilio ahí mismo. Esto explica que Rappi cada mes reporta un crecimiento de casi el 25%. ¿Cómo les parece? Bastante. Y domicilios.com cerró 2017 con un alza del 91%. Entonces lo que podemos esperar es que esto siga creciendo y tenemos que ver lo que nos trae. Adicionalmente, perdón Santiago, un detalle, Rappi reveló qué es lo que la gente más pide. ¿Qué creen?
Dale, cuéntanos. Sí, no tienen una O sea, teoría. hamburguesas, pizzas, debe ser, Plata en ¿no? efectivo. Las hamburguesas están muy altas en el ranking, Sí. pero lo que más piden y lo que más está creciendo es la comida saludable y la comida asiática. Muy bien. Para que vean cómo se van Las transformando tendencias las de tendencias de consumo, exactamente. Pues yo solamente he pedido hamburguesas o Rappi, pero resulta que la gente le está apuntando más a lo saludable. Aprovecho para compartir esta nota de Juliana sobre aplicaciones. Recientemente me encontré una muy interesante y es que junta la oferta de chefs con gente que le gusta comer bien. Pero en lugar de ir a un restaurante, el chef va hasta tu casa y te prepara una comida o te sorprende con algún plato especial, comida de autor o Súper. qué sé yo. Se llama Houseboom, es de capital construido en Colombia, de socios colombianos con un argentino y ya levantaron un capital interesante en Silicon Valley. Se llama Houseboom esta aplicación. Luis, hay una nueva funcionalidad, una nueva aplicación que se le puede dar al blockchain, a la cadena de bloques. ¿En qué consiste? Seguimos hablando de blockchain, siguen apareciendo nuevas aplicaciones, nuevas formas de utilizar esta tecnología. Hoy vamos a hablar del tema de cómo Coca-Cola y el Departamento de Estado, de Estado de los Estados Unidos se han aliado para realizar una nueva apuesta con el tema de blockchain, precisamente con derechos laborales y hablando específicamente del tema de el alto impacto y la demanda que tiene a nivel la supply chain o las cadenas logísticas, por ejemplo, como las grandes empresas como Coca-Cola, tienen un impacto fuerte en los temas de los trabajos forzosos, ¿sí? Y eso precisamente en las áreas donde realizan más afectaciones, que es precisamente en el Asia y en el Pacífico, donde aproximadamente se estiman que hay 25 millones de personas afectadas por este fenómeno de trabajos forzosos y que el 45% de estas personas, pues obviamente tienen unas condiciones muy complicadas a nivel laboral y que para empresas como Coca-Cola en este caso es difícil llegar, digamos, a medir o a saber cuál es el impacto real que sucede ahí. Entonces, el proyecto como tal, la idea es que a través de la blockchain y de dos empresas que se llaman Emercoin y Bitfury puedan disminuir este impacto de una forma sustancial, precisamente teniendo un control más fuerte sobre la parte de contratación laboral que va a ser descentralizada, obviamente, pues, obviamente de las bondades del blockchain, y obviamente esto va a permitir entonces tener un mayor control sobre cómo se cumplen las condiciones de contratación sobre esos empleados para evitar precisamente los temas de trabajo forzoso, que es precisamente lo que se quiere disminuir en este sentido. Recientemente informamos sobre la idea que plantea el ministro de Hacienda y el mismo fiscal general de la Nación sobre la posibilidad de quitarle 3 ceros al peso colombiano. Asobancaria tiene sus reparos. ¿Cuáles son, Juan? Muy bien, porque ya teníamos cuál era la concepción del Banco de la República, que es el que ha estado impulsando y ya fue al Congreso a debatir y a exponerle pues a los senadores y representantes la importancia de eliminar estos 3 ceros. La Fiscalía y el Ministerio de Hacienda se ha sumado de manera positiva, pero todos estábamos a la expectativa de que era lo que pensaba el gremio del sector financiero, representados por Asobancaria, y por acá están los reparos. Esto es lo que se ha hablado en muchos medios, nosotros lo hemos conversado, incluso lo hablamos alguna vez con el presidente de Bancolombia, pero acá están oficialmente en una rueda de prensa que dieron el día de ayer. Lo primero es aplicativos al sistema financiero, habría que adecuar todos los extractos financieros, estados de cuentas de las empresas y recertificaciones y auditorías. Todo esto generaría pues unos costos bien altos. El segundo ítem que trata Asobancaria es con respecto a los cajeros automáticos. Apenas el 30% de la nueva familia de billetes que se lanzó en el año 2012 pues está en circulación de toda la masa monetaria, y recordemos que el billete de 100.000, que yo tampoco lo conozco, Cheque al portador. pero ha presentado muchos problemas, sobre todo para la parte del cajero automático. Entonces, esto aumentaría mucho los costos y se perdería la eficiencia y la productividad de estas transacciones financieras. Lo que alguna vez hablamos, también lo mencionan, y es que es el famoso redondeo que generaría un leve aumento en la inflación en el corto plazo. Lo otro es muy preocupante tanto para las empresas como para el ciudadano de a pie, y es el manejar dos tipos de unidades monetarias. Pues si uno va a un cajero y ese .00 que tiene que ingresar uno para ingresar la cantidad de dinero que va a sacar del cajero, muchos quedamos locos con eso,
pues entonces imagínense cuando sean dos tipos de monedas. Y definitivamente el tema más sensible para las empresas son los ajustes contables, porque no solamente es lo que pase desde el momento en que empiecen a correr o a circular esas dos familias de monedas paralelamente, sino de cómo se hace para controlar la contabilidad histórica de lo que pasó antes con una familia de monedas diferentes. Es que tendrían que tener dos sistemas contables, uno que se refiere al nuevo y otro al antiguo. Adicional también creo que alcancé a leer también en algunos de los reportes que estaban presentando que el tema de los centavos lo querían reactivar, entonces el tema de las monedas se vuelve un tema adicional desde el punto de vista logístico. Y otro adicional también que creo que había en uno de los reportes es el tema de seguridad. Por ejemplo, tienen que haber nuevos esquemas de seguridad para verificar, evitar falsificaciones de esta nueva familia de billetes, que sería entonces tener en ese periodo de circulación y de cambio, pues obviamente también tendrían que tener este esquema preparado. Y Asobancaria, que estábamos esperando por su pronunciamiento oficial, son los que más sufren. En los cajeros de los bancos, cuando utilizan la maquinita que solo recibe billetes antiguos, o toda la operatividad requeriría una inversión de nuevos instrumentos para poder mejorar sus operaciones. Mucha gente cree que convertirse en youtuber es un asunto de pelados, de jóvenes que cuentan su historia en esta red social. Pero cualquier marca tiene la posibilidad de convertirse en youtuber amplificando su mensaje a través del video marketing. Para saber más cómo su marca se puede convertir en youtuber, por favor visite mi página en milpalabras.com.co/video-marketing. En un momento vamos a regresar con Comité de Gerencia y estaremos hablando de Ecopetrol, de Amazon, de Apple, de Facebook, en un momento aquí en el canal Cosmovisión. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. Estoy aquí para contarles nuestra experiencia con Cajita de Zapatos, tienda virtual. Estamos presentándoles nuestros productos, que son zapatos para niñas y niños. Vamos a cumplir 10 meses de estar al aire y pues nos encanta la experiencia de llegarle a muchas personas en el país que nunca pensamos que podíamos atender. Eso nos da mucha satisfacción. Cajita de Zapatos surgió como una necesidad de muchas mamás. Veían los productos pero no tenían cómo conseguirlos. Entonces era una forma muy fácil de que las personas pudieran acceder al producto. A través de la tienda virtual nosotros nos dimos cuenta que no se trataba solamente de montar unos productos a una plataforma, sino que debíamos acompañarlo de mensajes. Trabajar a través de la plataforma de Cordibútil nos ha generado mucha tranquilidad en la logística de entregas, recogidas. Siempre hemos tenido una respuesta oportuna, rápida y con mucha calidez. Eso nos ha hecho sentir muy tranquilas y muy satisfechas. Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. Regresamos a Comité de Gerencia. Les recuerdo seguirnos, darnos un like en Facebook para que esté actualizado de todo lo que pasa con información que ayuda a crecer su negocio. Estamos como Comité de Gerencia Cosmovisión. Juan Hurtado tiene noticias de la bolsa. La bolsa ha estado bien movida a nivel internacional. Comencemos por la parte local. Ecopetrol sigue siendo la acción que más se valorizó para la jornada de negociación del 20 de marzo y la que más se negocia. Subió en un 3.09% y se ubica un precio cierre de 3.295. El monto total de negociación de este título o valor fue 52.300 millones de pesos. A nivel internacional se está esperando la reunión hoy, 21 de marzo, de la Junta de la FED,
que con un 94.4% de probabilidad podrían subir las tan esperadas tasas de interés de la Fed. Por otra parte, Facebook sigue cayendo alrededor de 2.5% de cuenta de ese gran robo masivo de información, y el cofundador de WhatsApp, que recordemos que en el 2014 Facebook compró esta compañía por $19.000 millones, también se ha unido al hashtag Delete Facebook. No puede ser. Sí, señor, es muy interesante porque si bien pues, Facebook le compró la compañía que él creó junto con otro compañero, que ese compañero hace parte de la junta directiva de Facebook, pero el mensaje de él es la seguridad. Está creando otras empresas con mensajes que son mucho más seguros, y eso es lo que él reclama con Delete Facebook. Otro dato interesante de esta compañía es que Mark Zuckerberg, a través de su campaña de filantropía, ha venido vendiendo muchas acciones de Facebook, y en los últimos 3 meses es la persona insider, es decir, el que está adentro de la compañía, que más ha vendido acciones de su propia compañía alrededor del mundo. Entonces, justo cuando está pasando todo esto. Sí, pensaría uno, y no sabemos con certeza si es eso, pero ese programa lo tenía ya desde hace mucho tiempo. En estas últimas 2 semanas ha vendido 1.14 millones de acciones, pero desde hace varios meses tiene esta acción, que pues, en palabras de Mark Zuckerberg es por filantropía. No se sabe bien cuál es la estrategia real. Y por otra parte también Amazon supera a Alphabet, la casa matriz de Google, en capitalización del mercado bursátil, es decir, el número de acciones por el precio de acción y que conforman la empresa más grande. Ahí está el valor que se cotiza hoy, $768.000 millones. Apple sigue siendo el primero con $889.000 millones. Cabe resaltar que Amazon ha tenido una valorización de hasta 85% en lo que va, no en lo que va corrido del año, sino año a año hasta el día de hoy. Y para finalizar el tema de la bolsa, los accionistas, esta noticia es muy reciente, los accionistas de Tesla han confirmado la bonificación de hasta $2.600 millones para su CEO, el famoso Elon Musk, si cumple unas metas que se le han propuesto para los próximos años. La pérdida del valor de Facebook sin duda tiene que ver con toda la presión de la opinión pública, de las redes sociales en este caso, con su tema de pérdida de información, pero por supuesto con el tema de las noticias falsas, algo de lo que no es ajeno tampoco en este problema Google, que está tomando medidas quizás para que no empiece a perder el valor que está perdiendo Facebook en esta semana. Así es, pues Google va a hacer un proyecto de $300 millones en los próximos 3 años que se llama Google News Initiative, en el cual va evidentemente a combatir todo el tema de lo que tiene que ver con noticias falsas. Resulta que este proyecto pues está en alianza con 17 compañías editoras principales como Washington Post, como Miami Herald, en los que van a reunir esfuerzos académicos y de todas las editoriales para poder evitar que las noticias falsas tengan tanto protagonismo, y pues 12.600 millones se están generando a través de noticias alrededor del portal de Google y 10.000 millones de clics por mes. Lo que quiere decir Google con esto es que definitivamente está haciendo un esfuerzo, pero como tú bien lo dices, también puede ser una especie de estrategia para que no le pegue al precio, porque evidentemente hemos visto como este fenómeno, antes Google y Facebook eran de pronto, se veían como la salvación, el internet libre, y ahorita están tomando de pronto otra cara que de pronto puede ser intencional o no intencionada, pero definitivamente les está afectando porque la gente está diciendo, bueno, ¿qué tanto beneficio nos están aportando versus qué tanto tienen ellos sobre nosotros? Paradójicamente, cuando Luis me compartió la noticia, fui a averiguar un poco en el buscador de Google, me lleva a un portal, pero al lado de la noticia principal hay otro enlace pintado como noticia que decía: este es el colapso de la economía colombiana, y lo plantea un exagente de la CIA. Yo, qué noticia tan asustadora, le di clic a esta noticia y no, resulta que era una página que te estaba pidiendo dar tus datos para descargar un reporte para inversionistas. Básicamente lo que hace Google ahí es pintar una publicidad como si fuera una noticia, y ahí es donde tendrían que corregir primero que todo. O sea, era una publicidad, un aviso mal vendido, mejor dicho, un aviso disfrazado de noticia. Yo en ese tema estoy completamente de acuerdo, sí. Y adicional le agregaría que también de parte de los usuarios, los que utilizan Google, Facebook y demás, lo relaciono con un tema que me pasó justo hace nada. Ayer había una campaña
compartiéndose con todo este tema político que se utiliza mucho el fake news, y precisamente era de Juan Manuel Santos, pues sin ni aprecio ni desprecio por ninguna de las situaciones, pero era una campaña que decía con la portada de la revista Time, y decía Juan Manuel Santos, engaños, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo decía, la revista Times, pues poniéndose a hacer ese tipo de publicaciones. Entonces, claro, me fui a buscar la fuente, evidentemente era falsa, y entonces yo llego y comento, y yo, hey, tengan cuidado con las noticias falsas, porque claro, uno es usuario de las redes sociales, pero una persona rápidamente puede entrar a compartir este tipo de información porque conecta con su percepción emocional. Claro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Pues de algunas de las personas, no importa, es la verdad, pues nosotros sabemos que es verdad, y que así la noticia sea falsa, es la verdad, es lo que nosotros sentimos. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta qué punto? También responsabilicémonos un poco y leamos un poco más y seamos un poco más informados a la hora de hacer ese tipo de... Los que sí están haciendo bien la labor son los diarios digitales que dicen contenido patrocinado. Ya sabe uno que es un tipo de noticia comercial, patrocinio, y que posiblemente no es netamente o puramente noticia. Muy bien, ya se está preparando la conferencia de desarrolladores de Apple. Juliana tiene la información. Bueno, y Apple ha confirmado que esta conferencia va a tener lugar del 4 al 8 de junio. En esta conferencia, que dura una semana y tendrá lugar en el Centro de Convenciones McEnery en San José, California, se espera que Apple revele de una vez el nuevo sistema operativo iOS 12 y un nuevo Apple Watch. Las entradas para el evento van a estar disponibles a partir del 22 de marzo y tendrán un costo de $1.600. Pero aunque usted tenga los $1.600 disponibles y esté listo para comprar su entrada, es probable que no lo logre, ya que serán ofrecidas a los usuarios de manera aleatoria. Además de las últimas versiones de iOS para Mac, MacBook y Apple Watch, se espera que Apple revele una nueva línea económica de iPad, iPad Pro y iPhone SE. Es importante recordar que en esta misma conferencia del año pasado, Apple reveló el último MacBook Pro, el iPad Pro y el HomePod, que es la asistente del hogar que se ha vuelto sumamente popular, y hay teorías que dicen que este año se va a revelar una nueva actualización. Así que lo último que queda es esperar hasta el 4 de junio para ver qué sorpresas nos tiene el gigante. Y también pendientes para ver, porque secretamente se ha descubierto, se ha filtrado que están diseñando pantallas propias Apple. Vamos a ver qué dicen. Sí, vamos a ver, nos toca congreso. esperar a ver si nos sorprenden, si cumplen nuestras expectativas. Es muy normal, ellos suelen llenar nuestras expectativas y dejarnos con la boca abierta. Nuestra invitada hoy en Comité de Gerencia es Viviana Correa, es la gerente de la empresa Comunicación y Cambio. Vamos a hablar con ella hoy de cultura organizacional y de cambio. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Viviana, empecémosle contándole a la gente qué es cultura organizacional. Bueno, hay muchas definiciones, unas más técnicas que otras, pero hoy yo diría que la mejor definición que podemos hacer es la principal fuente de ventaja competitiva de una empresa. Obviamente la cultura es una manera de ser, es un estilo, es lo que hace parte de la esencia de la organización, es lo que orienta las conductas de los colaboradores y el estilo de liderazgo. Pero la importancia de la cultura cada vez es mayor, porque hoy en día, cuando cada vez es más fácil copiar los servicios o los productos, hay algo en la esencia de las empresas que no es tan copiable y que determina el consumo, que determina que tengamos empleados fans y clientes apóstoles, y es la cultura. Viviana, hemos visto que recientemente muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, entran en etapas de crisis. ¿Qué tan importante es la cultura empresarial para enfrentar estas crisis y qué se puede hacer desde la comunicación organizacional? Fundamental. Digamos que la cultura de alguna manera se convierte o en barrera o en palanca, especialmente para momentos de crisis. Desafortunadamente muchas veces ni siquiera sabemos de qué está hecha nuestra cultura organizacional, entonces nos atrapan las crisis sin saber de qué podemos proveernos desde la esencia, que es capaz o de reinventar la forma como trabajamos, o de reinventar las relaciones, o de reinventar los productos, o incluso las relaciones con los clientes. Pero claro, es una palanca fundamental y especialmente para el momento de crisis, y la comunicación es clave es como la amalgama de esa cultura. Viviana, la cultura organizacional se construye, mejor dicho, es como un ente que nace solo, o desde la alta gerencia se va generando como un proceso para moldear esa cultura organizacional. ¿Cómo se refuerza la cultura organizacional? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se transforma?
Esa es una pregunta amplia, supremamente importante, todavía muy mal entendida en el mundo organizacional. Yo recuerdo que hace por ahí 20 años yo trabajaba en una empresa bastante importante con 7.000 empleados y me invitaron al comité de gerencia a hablar sobre cultura y a los 5 minuticos un vicepresidente me dice, no hablemos más de cultura, que eso es como comer nube, un asunto gaseoso, que es imposible de coger, que no se puede medir, pero al contrario, cada vez toma mayor importancia. Y la gran pregunta es, ¿nace o se forma? Por supuesto, la cultura se nutre de la esencia de las personas que la conforman. Fundamentalmente se forma y se estructura a partir del estilo de sus líderes y del legado fundacional. Pero claro, la cultura se mide y la cultura se orienta y la cultura se gestiona. ¿Cómo se mide la cultura? Bueno, hay muchos modelos, la gran mayoría que yo conozco pues son modelos norteamericanos, hay empresas que también hacen sus propios mecanismos, definen sus instrumentos para medir la cultura. Particularmente a mí me gusta muchísimo y encontré un valor grandísimo en un modelo que creó Richard Barrett. Richard Barrett fue por 25 años el líder de transformación cultural del Banco Mundial y a sus 80 años quiso dejar un legado, se retiró del banco y empezó a conformar un modelo y tiene un propio instrumento probado y validado que permite medir la cultura, fundamentalmente a través de lo que la gente define como que a lo que le da más valor y permite mapear lo que está en su esencia. Lo importante de eso es que permite mapear cuánto de la toxicidad cultural puede poner en riesgo el resultado del negocio, de tal manera que la cultura no es comer nubes, sino que está totalmente ligada con los resultados del negocio. Juliana, ¿cómo diferencia uno cultura organizacional de ambiente organizacional? Es una pregunta bien importante. Yo diría que los sistemas de gestión un poco nos han confundido porque, bueno, a través de las normas ISO se habla de ambiente, pero ambiente no es lo mismo que cultura. Ambiente tiene mucho que ver con las condiciones psicosociales, con los temas ergonómicos, con los temas que tienen más que ver con la comodidad de las personas y las condiciones del trabajo. Y sobre todo, Viviana, en un momento tan coyuntural como son las empresas ahora en el sector financiero, en el sector tecnológico, donde entran practicantes que muchas veces en medio de su ego creen que conocen o que saben de todo y muchas veces chocan con las personas que son de generaciones anteriores y que tienen mucho conocimiento, tienen una curva de aprendizaje muy alta y que incluso muchas veces no tienen ese grado de escolaridad que están teniendo las nuevas personas. ¿Cómo hacer con ese choque de generaciones? Claro, la primera vez que se juntan 3 generaciones en un mismo ambiente laboral. Creo que también hay mucho juicio. Creo que hay también un gran valor en la posibilidad de compartir entre diferentes generaciones con distintas visiones. Justamente el modelo de Barrett de cultura permite entender y leer la cultura desde el aporte que hace cada cual, incluyendo los énfasis generacionales. Porque claro, las personas más jóvenes están defendiendo mucho su nivel experto, su autoestima. Las personas mayores quieren más bien dejar un legado y hay momentos donde no se entienden, pero el modelo permite entender cómo cuidando todos los niveles de conciencia, desde la supervivencia hasta el servicio, y entender desde dónde cada cual defiende algo, o desde lo personal o desde lo colectivo, se hacen empresas que sean sostenibles a partir de su cultura. Nuevas teorías indican que antes la gente como por supervivencia tiende como a hacerse en pequeñas tribus, a reconocerse o por género o por condición social, pero resulta que nuevas teorías hablan de que la diversidad y la inclusión hace compañías mucho más enriquecedoras, con visiones diferentes. Sí, y ese tema de la inclusión, yo creo que ahí también tenemos que evolucionar bastante. Muchas veces tratamos de cubrir las cifras necesarias que hay que cumplir en términos de inclusión, pero la inclusión no se da simplemente por la diversidad en la selección y el reclutamiento. La inclusión es un asunto de fondo y no es fácil crear redes colaborativas que de verdad trabajen desde una inclusión genuina. Viviana, respecto a la pregunta que te hacía Santiago, también se habla de un esquema en el que ya las relaciones laborales no se dan de manera vertical, en el que hay jefe y empleados, sino que se dan de manera horizontal. Entonces el jefe es un líder que enseña a través del ejemplo. ¿Eso cómo afecta a la cultura y cómo las empresas tradicionales que llevan trabajando mucho tiempo con el modelo anterior se han adaptado a esta nueva forma de relacionarse dentro de una empresa? Y ese es un tema muy importante porque el principal formador de la cultura organizacional es el liderazgo. Sin embargo, nuestros líderes no se preparan mucho para ello en las escuelas de negocios, en las universidades.
A nosotros todavía nos ha tocado compartir con muchos líderes que llegaron a las posiciones de jefatura por ser muy buenos técnicos, pero no por ser muy buenos líderes, no tienen todavía muchas herramientas para acompañar personas, para gestionar el cambio organizacional, para comunicar de manera genuina y abierta, para orientar crisis, para ser de mentores, para movilizar la innovación, todavía muy arraigados en su conocimiento experto. Y es lo que más necesitamos, como tú dices, no solamente por los cambios en las estructuras jerárquicas, sino por todos los cambios que están viviendo las organizaciones. Son los líderes llamados a ser los garantes de la cultura y los garantes de la transformación. ¿Por qué es tan difícil en las organizaciones y que es una realidad que pues eso es como lugar común decir que lo único constante es el cambio, eso lo dice todo el mundo, pero es verdad? ¿Por qué es tan difícil para la gente cambiar dentro de las empresas? Vale, y cada vez hay más aportes de la neurociencia para entender por qué nos cuesta cambiar. Hay toda una fenomenología del cambio. Nos cuesta cambiar simplemente por un asunto de supervivencia. Cuando los seres humanos oímos la palabra cambio, mentalmente se nos aparece una balanza mental que te pone en un lado lo que pierdes y en otro lado lo que ganas. Lo que pasa es que también en el mundo organizacional estamos aprendiendo a manejar el cambio. Nos cuesta en lo personal, nos cuesta en el mundo organizacional. Así que nos parece paradójico, pero con la resistencia al cambio hay que contar, especialmente porque cuando en las organizaciones se transforman o los procesos, o la tecnología, o las estrategias, o todo al mismo tiempo, los seres humanos reaccionamos. Y cuando tú dices que es manido decir que el cambio es una constante, pues a mí me gusta parafrasear a un autor muy importante que dice, el nuevo entorno de los negocios se llama cambio. Es decir, estamos llamados a aprender a vivir en momentos de cambio. Y muchas veces ese cambio se da cuando hay fusiones y adquisiciones. En el sector empresarial se recuerda mucho cuando Bancolombia adquirió a Conavi, Conavi pues teniendo una imagen corporativa que era muy querida, de una entidad financiera muy querida por los colombianos, y eso se reflejaba en sus trabajadores, pero cuando llegaron a esta nueva empresa, pues hubo choques. ¿Cómo hacen esos líderes para poder integrar estas culturas y sobre todo, cómo hacen para escoger cuál es la cultura o cuál es el mix que va a quedar de ambas compañías? Esa es una pregunta buenísima. Yo lo viví un poco porque he acompañado a Bancolombia en muchos de sus procesos, en parte en esa integración también. El fenómeno de las integraciones es muy desafiante. Hace poco Harvard Business Review publicó un estudio que demostraba que el 80% de las M&A terminan destruyendo valor. Qué paradójico, es decir, nacen para construir y crear valor, pero terminan destruyendo valor. Y muchas veces es por temas culturales, no por asuntos de procesos o por prácticas inadecuadas, sino justamente por un tema humano. En casos como el de Bancolombia, pues hubo un trabajo muy bonito que se realizó, pero por supuesto es innegable que la cultura determina una manera de hacer, una manera de enfrentar las situaciones, de relacionarse, y uno puede palpar y ver las diferencias entre una empresa y otra. Eso se va resolviendo con el tiempo, se gestiona, se modela, no se da de manera espontánea. Lo que pasa es que hemos creído que por integrar los procesos, que por integrar las estructuras, que por integrar la tecnología, terminamos integrando la cultura y no es así. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más Comité de Gerencia. De regreso a Comité de Gerencia, nuestra invitada es Viviana Correa, es la gerente de Comunicación y Cambio. Estamos hablando de cultura organizacional y precisamente de cambio. Viviana, referente, a mí me gusta mucho aterrizar este tema, por ejemplo, para las MIPYMES, que son un gran componente de nuestra industria. ¿Cómo de pronto pueden empezar a gestionar? Porque obviamente, digamos, un empresario pequeño no está ni siquiera dentro de su panorama urgente ni importante, posiblemente sí sabemos que es importante, pero gestionar el tema de la cultura. ¿Cómo puede, digamos, dentro de su rol de actividades tan fuerte, que seguramente es casi todo, meter este tema de la cultura dentro de la organización? Muy importante. Yo no empezaría por un tema grueso, profundo sobre el tema de la cultura. Sí definir qué tipo de organización se sueña, qué tipo de gente se sueña, qué tipo de resultados se sueña, pero el camino para lograrlo a veces es a través de la implementación de pequeños cambios. Entonces ahí entra la combinación entre la gestión del cambio y la cultura.
A mí me gusta decir que no hay mejor laboratorio para fortalecer la transformación y la cultura que los proyectos. A través de la forma como un pequeño empresario, por ejemplo, empieza a gestionar el desempeño de su gente, a través de la forma como empieza a orientar los estilos de liderazgo o como empieza a gestionar los procesos, va consolidando una cultura. Lo importante es entender qué es lo que quiere y para qué necesita qué tipo de cultura, porque si la cultura tiene todo que ver con el resultado, la pregunta que a veces no nos hacemos es ¿qué cultura necesita este negocio que sea distintivo para el resultado que buscamos? Bueno. Viviana, y para construir esta identidad de cultura organizacional, ¿qué tan vigente están los temas de misión, visión y valores? Súper importante, creo que han caído un poco en desuso, fueron muy ochenteros, muy importantes, todos empapelamos las empresas de afiches. Digamos que el tema de valores sigue siendo muy importante. A mí me gusta decir que los valores son decisiones y elecciones estratégicas que hace la compañía. Lo que pasa es que también ha habido un poco de incoherencia, es decir, cuando las organizaciones se empapelan hablando de valores y de comportamientos, pero la gente ve que el desempeño organizacional, el estilo de los líderes no honra esos comportamientos y esos valores, pierde credibilidad, entusiasmo y demás. Así que obviamente las megas siguen siendo importantes, las metas estratégicas además, pero digamos que más que el eslogan, porque creo que hubo mucho énfasis, fue como en el eslogan, en hacer el ejercicio estratégico y salir pues como con el despliegue de las definiciones. Más importante que las declaraciones, que lo son, es cómo honramos esas declaraciones. Bueno, y referente ya de pronto al nivel gerencial, ¿qué tan o sobre quién recaería esa responsabilidad, digamos, de manejar bien esa cultura organizacional? Importantísimo, porque mira, hay mucha creencia, yo lo veo todos los días, mi empresa tiene 15 años y digamos que todavía hay mucha creencia de que el tema de la cultura lo gestiona talento humano y que la responsabilidad de consolidar esa cultura es de talento humano. Talento humano es un facilitador, pero como lo decía ahorita, el principal formador de cultura es el estilo de liderazgo. ¿Por qué? Lo decía Jack Welch. ¿Qué es la cultura? Lo decía de una manera muy coloquial, pero muy linda. Él decía, cultura es lo que los jefes preguntan, a qué le prestan atención, qué cosas dicen, qué conversaciones hacen o qué conversaciones no hacen, a qué le hacen seguimiento, porque a partir de ello la gente termina comprendiendo a qué se le entrega valor, cuál es el comportamiento esperado o el no esperado, qué se premia o qué se castiga, y así se va consolidando un comportamiento colectivo. El tema de medios internos, Viviana, que lo hemos hablado tanto, pues aparte de este programa, ¿cómo está el tema de medios internos? Especialmente porque ahora la atención de la gente está disparada y disipada por todas partes. Antes era pues únicamente la cartelera o el boletín, después el boletín electrónico y ahora con esta explosión de medios, ¿cómo ves ese panorama de la comunicación interna para gestión del cambio? Mira, empezaría por decir una cosa que a mí me está llamando mucho la atención porque la estoy viendo en las empresas y es una confusión entre endomarketing y cultura. El endomarketing no es lo mismo que la cultura organizacional. El endomarketing facilita la consolidación de ciertos comportamientos, pero también, como tú lo dices, hay un fenómeno de saturación que no podemos desconocer. De hecho, en las mejores prácticas de la gestión del cambio se empieza a hablar de cómo tenemos que gestionar la saturación, porque la gente tiene una capacidad de cambio que es limitada. Cada vez nos leen menos, cada vez tienen menos interés por los medios. Los medios siguen siendo importantes, pero a raíz de eso hemos tenido que buscar otras estrategias. Y cuando hablamos de la gestión del cambio y de la cultura, nada reemplaza la comunicación directa. La comunicación mediática es un soporte nada más. A veces lo confundimos y lo trastocamos, pero nada reemplaza la comunicación directa en los procesos de transformación cultural. Un reto bien interesante ya para terminar, ya que muchas reuniones hoy son virtuales. Sí, bastante. Y en esas reuniones virtuales creo que también tenemos que hacer un aprendizaje enorme, porque aquí no estamos muy acostumbrados a hacerlo y de manera efectiva. Hace parte también de esos cambios que empiezan a transformar la forma como nos relacionamos y actuamos. Viviana Correa, gerente de comunicación y cambio, gracias por estar con nosotros, Viviana. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes por estar en la sintonía de Comité de Gerencia. Mañana a las 12:30 otra cita con los negocios, con la información, las empresas, el emprendimiento. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Chao. La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Todos los centros urbanos, cuando han tenido este proceso de rehabilitación, de redensificación, de mejoramiento, de intervenciones posteriores, le han apuntado fundamentalmente a una estrategia principal, y es la estrategia de la rehabilitación doméstica del centro de cualquier ciudad.
y al centro de Medellín también le estamos planteando toda una serie de condiciones desde lo urbano, desde los servicios complementarios, desde la movilidad, desde la calidad del medio ambiente, desde la calidad de los espacios públicos en temas ambientales, calidad del aire, sombras naturales y demás, para que la vivienda sea una oferta muy atractiva en el centro de Medellín. Al tener una vivienda o al tener un grupo de viviendas en el centro de Medellín, lo que estamos garantizando es que los ocupantes de esas viviendas disfrutarán el espacio público, construirán una comunidad naturalmente y en las noches el centro de Medellín estará vigilado precisamente por quienes habitan en estos edificios. Es una estrategia urbana que únicamente no resuelve la vivienda, es decir, la vivienda tiene que estar en compañía y en proporciones y en sintonía con los otros servicios que nos permiten establecer un sistema más allá de un punto o de una especificidad concreta en términos de lo que la intervención arquitectónica y urbana podría ser. Así que mejorar la vivienda y mejorar el centro de Medellín significa también mejorar espacio público, mejorar servicios comerciales, educativos, hospitalarios, de diversos tipos y de diversa índole, para que esta vivienda llegue al centro de Medellín con mucha más fuerza. Y de acuerdo con nuestro plan de ordenamiento territorial, hay diversas zonas que pueden ser potencialmente ideales para los nuevos desarrollos de vivienda. Voy a hablar de diversos puntos sin ningún orden de importancia, simplemente localizándonos en la geografía desde el oriente hasta el occidente para ir ejemplificando un poco más el asunto. El primer tramo que podríamos revisar podría ser aquel de la avenida La Playa que se extiende entre el Museo de la Memoria y la avenida Oriental. En este lugar, sobre las carreras El Palo, Girardot, Córdoba, hay una serie de lotes de oportunidades muy interesantes que los inversionistas privados o los desarrolladores privados de proyectos de urbanismo y de arquitectura podrían acompañarnos en este plan social, urbano y ambiental del centro de Medellín a través de estos desarrollos de vivienda. Entre la avenida Oriental y Junín, que es el segundo tramo de la construcción de la playa, también existen otras posibilidades interesantes. El barrio Prado genera otra serie de condiciones muy especiales. El edificio o los edificios patrimoniales, que son un tesoro en el centro de Medellín, pueden reconvertirse o reciclarse para hacer proyectos de vivienda, de oficinas. Incluso varias de nuestras instituciones pueden llegar al centro de Medellín a ocupar también edificios patrimoniales reciclados y adecuados para este uso. Y posteriormente, entre la carrera Junín y el Museo de Antioquia, se extiende también parte del tramo 2 de la playa, que va a generar una serie de condiciones muy interesantes para todos los desarrollos de vivienda. Si desea ampliar la información, visite nuestro sitio web www.maestranza.com.co o llámenos al 366-3852. Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Encuéntrenos en Facebook y YouTube como Maestranza, Gestión Inmobiliaria, en Instagram y Twitter como Maestranza GI. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.